Por eliminación reduje las posibilidades al polonio primordial, polonio que fue formado al principio. Uno de los experimentos más importantes que descartaron al uranio y confirmaron al polonio primordial como la causa de los halos de polonio en los granitos se efectuó con la microsonda de iones. La microsonda de iones utiliza un fino rayo de iones para sondear o analizar fragmentos microscópicos de materia. El experimento se programó para que el rayo de iones impactara directamente en el centro del halo, deshaciéndolo átomo por átomo para su posterior análisis por un espectrómetro magnético. Fue analizado un número considerable de halos de polonio 218 usando la microsonda de iones. Los resultados fueron positivos e inequívocos. Los núcleos de halo de polonio 218 contenían plomo 206, un derivado de la descomposición del polonio 218 sin el uranio correspondiente hallado en los halos de uranio. Estos resultados confirman que los halos de polonio en los granitos provienen del polonio primordial. Estos halos no solo indican que los granitos en los que se encontraron fueron formados casi instantáneamente, indican también que el proceso en cuestión era notablemente diferente al que observamos en la actualidad. Esto nos lleva a las profundas implicaciones de los descubrimientos del Dr. Gentry. Si los ritmos de descomposición radioactiva no han sido constantes, los métodos convencionales para calcular la edad de la Tierra no funcionan. Simplemente no dan resultado. Los radiohalos de polonio demuestran que, cuando fueron formados estos granitos, había un proceso diferente en funcionamiento. He aquí evidencia clara que invalida el principio uniformitario. La ley natural no lo puede explicar todo, como los halos de polonio, y los milagros de Dios existen, como la creación instantánea de granito. La teoría uniformitaria era el adhesivo que consolidaba la teoría de la evolución. El descubrimiento del Dr. Gentry disuelve ese adhesivo. La evidencia de los radiohalos de polonio contradice totalmente el principio uniformitario y se alza como amenaza contra todo el entramado evolucionista en el que han invertido arduamente los científicos durante un siglo y medio. Seamos francos. Los halos de polonio y el principio uniformitario no pueden existir en un mismo universo. Debe ser uno o el otro. Así que, ¿cuál ha sido la reacción de la comunidad científica a esta evidencia? La primera reacción de muchos científicos que han pasado su vida sobre la estructura evolucionista es intentar barrer a un lado la evidencia de los halos. Por lo general, lo ven como un diminuto misterio que se tiene que sopesar contra toda la evidencia a favor de la evolución y a favor de una constante descomposición radioactiva. Dr. Bruce Holman, profesor de química en la Universidad Luterana de Wisconsin. Cualquier planteamiento sobre la formación de la Tierra debe explicar cómo los halos de polonio fueron formados en el granito. Si se piensa que la Tierra se estuvo enfriando durante millones de años, hay una contradicción, no importa cómo se mire. Pero se puede explicar fácilmente si creemos que la Tierra fue creada por Dios de la manera que lo describe la Biblia. El Dr. Gentry ha publicado literatura científica y sobre diferentes temas durante muchos años. Sus hallazgos sobre los halos de polonio han estado en tratados científicos durante 25 años y no pudieron ser refutados en el juicio de Arkansas. Lo que más me sorprende es la falta de disposición de la comunidad científica de poner su labor en el centro de la discusión científica en un país que se enorgullece de la libertad de investigación y de expresión. El Dr. Gentry merece la oportunidad de compartir completamente sus resultados, sus descubrimientos y su explicación de ellos. ¿Por qué no ha traído la comunidad científica esta evidencia al centro de la discusión? La base de la ciencia es probar todas las teorías por medio de repetidos experimentos. Así se descubrieron las leyes básicas de física y química. Es así como se obtuvieron los resultados del Dr. Gentry. Si está equivocado, ¿por qué no responden los evolucionistas publicando sus averiguaciones en los escritos que editaron sus informes? Si hubieran podido, los evolucionistas habrían llenado páginas de publicaciones científicas refutando esta evidencia a favor de la creación. No hacerlo indica lo que ha sido el mayor secreto de la ciencia. Los evolucionistas cometieron el error de formar la teoría de la evolución sobre la premisa de que los granitos se formaron de un modo natural, sin una firme base científica que apoye esta premisa.
Su ignorancia fue ampliamente expuesta en el comentario de un reconocido geólogo que habló en un simposio internacional sobre el origen del granito en 1947. Señor presidente, damas y caballeros, es un placer tomar parte en una discusión de este tipo por dos razones. En primer lugar, los periódicos y la radio traen ante nosotros problemas cada día y amenazan con terribles consecuencias si no los resolvemos. En este simposio tratamos un problema que realmente es un viejo amigo. Este problema se remonta a través de todos los años en los cuales ha existido la ciencia de la geología. Nunca nos hemos quedado satisfechos en cuanto a la solución. Y debemos resaltar, además, de que no hay ninguna consecuencia importante que resulte de nuestra falta de soluciones viables. Extraído de Origen del Granito, Sociedad Geológica de América, Registro 28, F. Fitz Osborne, Universidad de Laval, Montreal. A pesar de esta actitud pasiva, los geólogos tenían buenas razones para preocuparse sobre el origen del granito, aún antes de la publicación del descubrimiento de los halos de polonio. Esta roca es riolita. Se forma cuando el granito, fundido en la tierra, se abre camino hacia la superficie y se enfría lentamente. Sus cristales son casi microscópicos y de color claro. En contraste, el granito posee minerales oscuros que contienen los halos de polonio y sus cristales son mucho más grandes. Los geólogos suponían que los granitos se formaron tras un proceso de enfriamiento en el seno de la Tierra, pero desde el principio existía evidencia de que su premisa era errónea. Esta riolita se formó a una profundidad de 500 metros con enfriamiento lento. Solo muestra unos diminutos cristales, no es granito. Los geólogos concluyeron que los granitos se formaron a mayor profundidad. En los años 60, los geólogos fundieron pequeños trozos de granito y los enfriaron lentamente en condiciones y a temperaturas existentes en las profundidades de la Tierra. Esta es una roca producida en esos experimentos. Solo tiene diminutos cristales, igual que la riolita. No son cristales grandes, ni tampoco oscuros. Sencillamente no es granito. Los halos de polonio indican que los granitos fueron formados por creación, no por procesos naturales. Los granitos contienen la firma de la creación. Las riolitas y rocas formadas en el laboratorio, no. Es así de sencillo. A pesar de estos hechos, en el 87 los geólogos aún trataban el origen del granito, como en el 47, cuando se le denominó un viejo amigo. El simposio de 1987 concluyó con este lamento. Como fue ampliamente documentado por la discusión en esta reunión, aún se debaten muchos asuntos antiguos. Espero sinceramente que dentro de 100 años no sigamos debatiendo el origen de los granitos. Profesor W.S. Fife, Departamento de Geología, Universidad de Ontario Occidental, Canadá. Pero 4 años más tarde, los geólogos en el segundo simposio de Houghton en 1991 sobre el origen de los granitos y rocas relacionadas se fueron con las esperanzas incumplidas, pues se seguían debatiendo las mismas viejas preguntas. El geólogo Dr. Andrew Snelling de la Fundación de Ciencia Creacionista de Australia ha revisado la evidencia del origen de los granitos y está considerando las posibilidades de su creación. Para responder el cuestionamiento de origen de los granitos y para comprobar si la sabiduría convencional es la explicación correcta, debemos examinar las relaciones de los granitos en el campo, cuánto granito hay y cuánto hay en relación a las otras rocas. Y aquí, por ejemplo, en el sur de California, en las cordilleras donde estos granitos están expuestos en extensiones de cientos de kilómetros cuadrados, podemos observar ciertas relaciones algo extrañas que la sabiduría convencional no parece capaz de explicar. Por ejemplo, vemos como aquí en estas rocas se pueden ver algo así como bloques y manchas oscuras que están claramente delineados. Se distinguen claramente frente al granito normal. Y en otros lugares podemos ver lo que parece ser un material venoso y ligero. Y esto nos plantea la cuestión sobre si no ha habido tal vez 2 o incluso 3 fundiciones de diferentes composiciones. También plantean la siguiente pregunta: ¿cómo puede explicar la sabiduría convencional fundiciones como estas, que yacen una al lado de la otra con rocas como estas que son tan diferentes entre sí y no mezclarse? Esto nos conduce a la siguiente pregunta:
¿Hay alguna otra explicación posible para el origen de estas rocas, estos granitos? Creo que existe otra explicación. Verán, cuando observamos estas y vemos estas relaciones que hemos discutido aquí, tenemos que hacernos esta pregunta, ¿podrían estas rocas formarse rápidamente? De repente, después de todo, no ha habido tiempo para la mezcla. Tal vez no, hubo calor involucrado, lo cual explicaría el que no haya ocurrido una mezcla. Esto trae a mi mente la posibilidad de lo que dice la Biblia, que dice que Dios creó rocas en el principio. ¿Podrían estas ser las rocas que Dios creó? La Biblia dice que en el principio Dios creó el mundo. Él creó la tierra. Significa que habría creado las rocas. ¿Podrían estas rocas, estos granitos, haber tenido un origen repentino creado por Dios? En este contexto es importante, por lo tanto, no solo que podamos apreciar las relaciones de campo, además podemos observar estas rocas bajo el microscopio, pues en el mundo microscópico, observando estas rocas, debemos recordar que existe evidencia allí desde hace mucho tiempo de partículas radioactivas en estas rocas que sugieren enfáticamente que estas rocas son obra de Dios. La huella delatora de esa radioactividad que aparece de la nada durante unos instantes, dejando su marca en el duro granito, nos habla de una creación instantánea como las burbujas efervescentes en el agua. Algo extraordinario ocurrió cuando se formaron estas rocas. Algo que desafía las leyes de la física que actualmente observamos. La evidencia fue capturada en el granito, y vemos con un microscopio el pequeño misterio de la creación, los halos de polonio. Son un misterio solo para los que están decididos a apegarse a su teoría de una Tierra de miles de millones de años. Para aquellos dispuestos a considerar el relato de Génesis de una creación reciente y rápida, los halos son perfectamente entendibles. Encajan en el cuadro bíblico al encontrarse en las mismas rocas que aparecieron en el principio de la semana de creación. En el principio, oh Señor, pusiste las fundaciones de la tierra. Porque Él habló y fue hecho. Él mandó y quedó firme. Los halos de polonio ofrecen firme evidencia de que las rocas fundacionales de la Tierra, los granitos, fueron creadas casi al instante. Para el Dr. Robert Gentry, los pálidos anillos son casi como las huellas de Dios, la firma de la creación. Esta presentación fue posible gracias a la generosidad de Robert O. Ford y McKee Foods Corporation. Producido por el Centro Adventista de Medios para Alpha Productions. To order this fascinating video, call now 1-800-467-6380. That's 1-800-467-6380. Or visit the website at www.halos.com to order by check or credit card. Again, that's www.halos.com.